agudos por otra patología y que estén alterando la absorción del hierro. Entonces fíjense acá, que tenemos en esta labelita. Mecanismo de absorción del hierro. Aquí tenemos en el duodeno el hierro M, que viene de la proteína mioglobina, ¿verdad? Nos comemos mioglobina, a menos que comamos también morcilla, eso es sangre, entonces tenemos hemoglobina, ¿verdad? Entonces tenemos mioglobina o hemoglobina y aquí hay unas enzimas que van a sacar los péptidos o los polipéptidos que están unidos a esa mioglobina o esa hemoglobina, y el M puede entrar tranquilamente al sistema para luego ser acoplado al sistema de transporte y de salida y transporte en la ferritina, en la transferrina, perdón, ferritina es depósito, en la transferrina. ¿Quién es la transferrina? La proteína que transporta el hierro. Una proteína ¿quién la sintetiza? Entonces ella puede transportar dos átomos de hierro por molécula, se le montan, y aquí tiene que ser férrico. Entonces esto es un juego de oxidorreducción. Para que se absorba ferroso, para que salga férrico, para que esté transportado férrico. Después entra y luego otra vez el mismo cuento a ferroso. Ya ustedes no saben que fisiología, los estados de relajación o el estado no relajado de la hemoglobina, donde va a tener mayor o menor afinidad por el cocino. Ok, entonces, fíjense, él prácticamente que entra en un solo paso. Mientras que acá, este hierro férrico debe pasar a ferroso para entrar por los transportadores de metales bivalentes, como les mencioné, y para ello necesita una reductasa que lo pase a ferroso, de férrico a ferroso, y la asociación con otro tipo de proteínas como las beta-íntimas. Entonces, un poquito más complejo la absorción del metal. Aquí lo tienen dibujadito, fíjense, sería un heterocito, fíjense que acá está desde ferroso a férrico con una ferrirreductasa duodenal que lo va a pasar a ferroso, va a entrar acá. Aquí puede irse distintos compartimientos, a la mitocondria, a la ferritina, o a salir gracias a esta puerta que se llama ferroportina. Y luego otra vez esta enzima va a pasarlo de ferroso a férrico montado en su transportador, que es la transferrina. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que el hemo puede entrar, ¿verdad? Como ya vimos, también ser degradado, el hierro liberado, ir al endosoma, o entrar como M y salir como M, pero en este caso no es la transporte, ya sale como M y sale con su carnito de, ¿cómo se llama?, de cloroporfirina, ¿verdad? Su anillo pirrólico. Eso puede andar danzando en el plasma así, ese anillo pirrólico. No, ¿verdad? Entonces tiene que estar montado en una proteína y esta se llama hemopexina, capaz de atrapar a ese. De hecho, cuando hay hemólisis, la aptoglobina y la hemopexina, bueno, suben para agarrar todo eso. Y si la hemosis es masiva, entonces uno no va a ver que es mentira, porque está alocado. ¿De acuerdo? Ok, ¿estamos bien? Aquí, con este enterocito. Bien, y eso mismo está pasando en los distintos compartimientos, porque ¿para dónde va a ir ese hierro montado en esa transferrina? Primero, todo. Si está clásico, ¿para dónde va? A ningún lado, se recuerda, se queda ahí, circulación se queda ahí, ¿verdad? No va, porque la letra está a
Y eso es lo que ilustra esta lámina. Acabamos de ver el enterocito entrando de férrico a ferroso, entra por su transportador y sale como férrico montado en la transferrina. Como insisto aquí, hay esta puerta, la ferroportina y la efastina que asegura la oxidorreducción para que pueda ser transportado. Lo mismo está pasando en el macrófago cuando ese macrófago se come a una célula roja senescente que ya ha cumplido su función, va a entrar a ese macrófago, va a ser hidrolizado y reutilizado lo que se tiene que reutilizar y luego va a salir al sistema, ya en este caso, en vez de la efastina, quien está jugando papel aquí es la célula-plasmina, que va a hacer exactamente lo mismo, pasar de ferroso a férrico y montarse en la transferrina. Y lo mismo si el hierro está acá en el hepatocito, que ha entrado gracias a los receptores para transferrina, entra, se utiliza y lo que se requiere sale del mismo modo, ferroportina, celuloplasmina. Entonces, en los distintos compartimientos del organismo en que se requiere hierro, y su entrada y su salida del sistema. Su entrada celular va a depender del receptor a transferrina, que es donde tiene montado el hierro en circulación, y su salida va a depender de la puerta principal y la única para el hierro, que es la, bueno, excepto el hierro, es la ferroportina, que está acoplada a la efastina para asegurar la oxidorreducción celular. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué le pasa a uno cuando comienza a tener limitaciones en la cantidad de hierro requerido para el hematopoiesis o para la eritropoiesis? Entonces tenemos aquí una suerte de cuadritos de rompecabezas en que me representan la reserva normal de hierro, el agotamiento de hierro, la eritropoiesis deficiente en hierro y la anemia franca por deficiencia de hierro. ¿Qué quiero yo que le pongamos en el? Fíjense. La transferrina, ¿qué hace? Entonces, si no hay hierro, el organismo tensa, necesita más forma de transportarlo y aumenta la síntesis. Toda la síntesis que viene aquí. Bueno, entonces, la disminución del hierro dispara la síntesis de transferrina para que se agarre hierro de los vínculos. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo de 300 pasa a 400. La ferritina plasmática, ¿qué es la ferritina? Es una forma de almacenamiento de hierro y normalmente está tejido, ¿verdad? Fundamentalmente hígado, pero hay una parte de ferritina que es circulante y la llamamos ferritina plasmática. El problema con ella es que fíjense que su ferritina plasmática, su variabilidad es muy grande, porque lo normal es 100 más o menos 60. O sea, la desviación estándar es muy grande, ¿verdad? Y eso bueno, está reflejando las reservas. Sin embargo, en una anemia ferropénica franca y una deficiencia de hierro, donde la reserva de hierro está disminuida, vamos a encontrar que ella disminuye. La ferritina plasmática obviamente disminuye porque ya se ha consumido la que está aportando como reserva. ¿De acuerdo? Entonces, la absorción que hace el intestino tiene que estar en homeostasis, ¿verdad? Dice, bueno, me falta hierro, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Aumenta la capacidad de absorber. Entonces, aumenta su capacidad de absorción que de 5
5 a 10 hasta de 10 a 20. Hierro que pase por ese hierrocito, hierro que se nos gasta ahí. Claro, y controlando lo que vamos a ver después, que es la puerta de la serotonina. Entonces, esa capacidad de aumentar la absorción significa que va a haber aumento en las unidades de transportadores de esta, como en asegurar que la salida sea adecuada. Bien. La saturación de la transferrina, esto no se los había mencionado antes. La saturación de la transferrina quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, la proteína, que esta transferrina me representa 100%. Yo les dije que 2 átomos de hierro por molécula de transferrina. Eso significa cuántas moléculas de hierro están metidas en esa transferrina. Nunca va a ser el 100% porque que la proteína va a estar toda llena de hierro por todos lados, no. Sus valores normales de saturación están más o menos el 35%. En condiciones normales hay un buen hierro. Luego, si no hay hierro, ¿cómo estaría la saturación? Entonces va bajando a medida que voy perdiendo hierro. Puede llegar a menos del 15% de la saturación. Y los sideroblastos, ¿quiénes son los sideroblastos? ¿Se acuerdan de ellos? Los sideroblastos son blastos, los normoblastos o eritroblastos que tienen, que uno si uno los tiñe, le ven cargados de hierro. Pero esa carga de hierro está en el citoplasma, está organizada. No está en anillo, como lo vamos a ver más tarde. Entonces, esos sideroblastos, si hay poco hierro, ¿cómo van a estar? ¿Van a haber mucho o poco? Poco sideroblastos en médula ósea. Entonces, si uno hace una biopsia de médula ósea, claro, a veces no se va a justificar si una biopsia de médula ósea para los análisis, pero sí se hace, uno encontraría que hay disminución, menos del 15% de sideroblastos, en menos del 10% de personas de sideroblastos en médula ósea. Y la protoporfirina del eritrocito, ¿saben cuál es la protoporfirina? ¿No? Protoporfirina 9 antes de que se le meta el hierro para que se llame M. Estaría aumentada porque tengo necesidad de eso y no se ha sintetizado el producto, entonces no se inhibe la reacción y sigue aumentando la protoporfirina incluso hasta niveles tan elevados. La síntesis del carrito depende de cuánto hierro hay. Si hay poco hierro, mucha síntesis. Tengo que agarrarlo igual que la transferencia. Pero voy a ver que si tengo mucho hierro, entonces baja la síntesis de la protoporfirina porque ya es suficiente. No se necesita sintetizar más. Pero hay un engaño sobre eso que lo vamos a ver después. ¿Ok? Entonces esto está claro. Lo anterior. El engaño está aquí. Porque acá vamos a revisar el otro componente. No es que hay déficit de hierro, es que está secuestrado. Y eso ocurre en condiciones como la anemia de la inflamación y anteriormente se conocía como anemia de las enfermedades crónicas. Que esto lo va a ver muchísimo. En este momento estamos llenos de enfermedades.
Entonces, acá que tenemos, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos las anemias asociadas a las enfermedades crónicas, como infecciones, cáncer, autoinmunidad, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades pulmonares crónicas, obesidad. Entonces, aquí lo que ocurre es una represión en la médula ósea por el ambiente proinflamatorio de base. Entonces, ese ambiente proinflamatorio de base mediado por estas citocinas van a tener efectos sistémicos, incluyendo la médula ósea y su periferia, que sería riñón, producción de eritropoyetina que disminuye, inhibición de la proliferación de los precursores en médula ósea tegmental, aumento en la síntesis de epsidina. Ese es el contrarregulador de la absorción de hierro. ¿Ok? Y alteración en los mecanismos de liberación del hierro desde el sistema monocítico macrofágico al sistema. ¿Recuerdan la lámina anterior donde estaba el hierocito, macrófago y un hepatocito liberando su hierro como debe ser? Ya. Liberado. Quédate, mi niña, quédate, estamos. Ok, entonces, esos mecanismos de liberación están alterados en las anemias asociadas a cuadros a inflamación. ¿Por qué? Porque esta producción exacerbada de citocinas proinflamatorias que van a tener entonces esos efectos que ya mencionamos a nivel sistémico. Incluso disminuye la transferrina. Los macrófagos están también activos porque tienen este estímulo de la citocina y están consumiendo enormemente transferrina hierro y alargan a la transferrina hierro y no la sueltan, ni siquiera a la transferrina. Entonces hay una exacerbada toma de hierro hacia los sitios que no son los precursores eritrogenesis en el hidrolato. Se está quedando sin hierro a pesar de que a su alrededor está lleno de hierro, pero metido dentro del macrófago y secuestrado por ellos. Entonces, aquí les puse esto así tipo librito. La inflamación crónica altera el metabolismo del hierro y la producción de eritrocitos. La acción sostenida y mantenida del sistema inmune, esa es la causa. ¿Y por qué ese componente inflamatorio? Les pregunto, ¿por qué ese componente inflamatorio no va a atacar? Porque va a atacar a los proeritroblastos o a los pronorboblastos, y por qué no va a atacar a las células madre. Pero las células madre también están ahí. Y ahí han sido atacadas de otra manera por el sistema inmunológico, en la neoplasia mediada por el sistema inmune. ¿De acuerdo? Expresión de patrón de TH1, que es este virus. Entonces, fíjense que lo distinto en la aplasia es una presentación antigénica en médula ósea. En médula ósea cerca en el neutrón, que está
y básicamente de los precursores, incluso los anteriores que serían los progenitores, son menos que los precursores porque ya se han dividido, ¿correcto? Los progenitores representan como 20% y los precursores representarían como 60% de la serie. Entonces, esas citoquinas, ¿a dónde van a ir? Donde hayan más, no se van a ir a buscar justamente al nicho, a buscar la célula molecular. No, pero no digo que no le llegue, no le llegue. Pero el componente celular mayoritario son estas células precursoras que están en requerimiento de división y de síntesis de hemoglobina y no lo pueden hacer. Entonces, el hierro, por ejemplo, no se usa, no se libera y aumenta su captación en la reserva de hierro, pero existe un bloqueo en su reciclaje. Estas interleucinas son citotóxicas para el eritroblasto y en hígado aumentan la síntesis de epsilina. Esto tenemos que recordar. Este mecanismo que explica todo el trastorno en el metabolismo del hierro. Esta proteína que se sintetiza en el hígado bajo la orden de las interleucinas proinflamatorias, particularmente las IL-6. Entonces, a nivel renal, inhibe la EPO y a la sensibilidad, no solamente que inhibe la síntesis de EPO, a pesar de la hipoxia, que está mandando señales a través del factor inducible por hipoxia. No solamente eso, sino que a esos precursores eritroblastos los hace menos sensibles a la EPO. El macrófago aumenta la expresión de transferrina, del receptor para transferrina y aumenta su captación. Aquí dice transferrina, pero ojo, el macrófago no sintetiza transferrina, ojo, eso lo corrijo antes de no hagan abuelo del macrófago en el hígado. ¿Ok? No es una hepatocina. Entonces, la epsilina se ubica con la ferroportina. ¿Tienen la ferroportina? Acabamos de ver la fuerza del hierro. Ella se ubica con la ferroportina, la internaliza, impidiendo que el hierro salga. Impide el reciclaje. Y aquí lo vemos. Aquí lo vemos entonces, donde estaría la epsilina, provoca la degradación de la ferroportina, evita la exportación de hierro a la referencia. Entonces aquí estaría, ¿ves? Ella bloqueando a la ferroportina, aquí está epsilina bloqueando a la ferroportina, por lo tanto esto baja, y aquí también en el macrófago bloquea, o sea, no solamente en el intestino, en el sistema monocítico macrofágico, en hígado, y en médula ósea, que también es macrófago, que han consumido transferencia de hierro y no suelta que se viene. ¿Estamos claros? ¿Sí? Tienes carita así que no. Pero dime, aprovecha. Ok. Entonces, fíjense ustedes. Aquí esta lámina así como que el organismo tiene una forma de combatir con la enzima, que es pero creo que es mejor sí. Tiene una forma de combatir con la enzima, que es a través de esta proteína que se llama eritroferrona. ¿Qué ocurre? La eritroferrona, ¿dónde se va a sintetizar? En el progenitor eritroide, ¿verdad? Sí, es una forma de control de los mecanismos de absorción de hierro en vía médula ósea. La médula ósea también tiene su manera de señalizar. Y entonces,
esta proteína va a indicarle al hígado que no se sintetice exidina. Lo que pasa que en las anemias asociadas a las enfermedades crónicas o anemia de la inflamación, gana a la eritroferrona, la gana el patrón de citocina que está pulsando. Entonces no se inhibe la síntesis de exidina. Exidina es capaz entonces de ir al intestino a jugar a las células, a jugar y trancar en la puerta del hierro, como ya vimos en la lámina. ¿Estamos claritos? Y aquí, bueno, simplemente no me voy a pasar por todos los detalles, pero simplemente tienen ilustrado cómo la eritropoyetina que viene del riñón va a estimular entonces si hay suficiente, no se requiere más que entre hierro, se va a estimular la síntesis de eritroferrona que va a inhibir a la síntesis de exidina. Aquí estaríamos en un macrófago, aquí estaríamos en el duodeno, en donde el aumento de exidina disminuye la absorción, el aumento de exidina disminuye la liberación de ese hierro y se queda aquí guardado como ferritina, porque esta señora es capaz de inhibir la liberación del hierro celular al bloquear su puerta, que es la ferroportina. ¿Sí? Entonces, en la anemia, cuadro anémico es moderado. Moderado es normocrónica, normocítica, puede llegar a ser microcítica. ¿Ok? Y bueno, aquí lo dice, un tercio de los casos hipocrónica y microcítica. Inflamación crónica. ¿Qué hace la inflamación crónica? Ya ustedes lo saben, aumenta las proteínas en fase aguda, todas estas proteínas, mediada por la estimulación continua de un patrón de citocinas proinflamatorias como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, e interleuquina 6, que es típica para estimular el hígado de la síntesis de exidina. Ella, la culpable, la culpable. Entonces, hay aumento del tiempo de sedimentación. ¿Por qué será? Aumenta la velocidad con que se sedimentan los eritrocitos. ¿Por qué será? ¿Qué se les ocurre? Fíjense que están aumentadas todas estas proteínas de fase aguda. Fue más pesada la cosa, el algodón contenido de proteínas termales. Y eso contribuye a que el eritrocito se forme un rulo y baje mucho más rápido en el bus que se utiliza para medir la velocidad de sedimentación. Los milímetros que baja son mucho más rápidos. ¿Han visto, no? Que se les viene a hacer una velocidad de no, nada. ¿No han visto nada de eso? Bueno, uno pone un tubo que está graduado, uno pone la sangre y ve cuánto se van depositando los glóbulos rojos y entonces vas viendo cuántos milímetros en un espacio de tiempo. Y así mides la velocidad de sedimentación. Ok, entonces. Ok, entonces fíjense, en estas condiciones es patorromónico que aumente el hierro y médula ósea, pero no en los eritroblastos. Los eritroblastos están prácticamente ausentes. No están en
los precursores de la línea roja están en los macrófagos secuestrados. Entonces, el aumento de las reservas del hierro endotelial y hay reducción de la absorción de hierro. Por supuesto, si tienes hierro hasta para regalar, no vas a quitar hierro y esto puede comprometer más. Entonces, el hierro sérico está disminuido, la ferritina sérica está aumentada, la saturación está disminuida, porque además, y la saturación en cuanto al hierro hay en la transferrina, y además se afecta la síntesis de transferrina, se baja o baja, no baja tanto como en la ferropenia, pero sí baja. La capacidad transportadora está disminuida o normal y la protoporfirina está aumentada. Ok. Luego tenemos que la interleuquina 1 aumenta la traducción de ferritina en los macrófagos y previene la liberación de la transferrina. Cuando se mete vía receptor, entra transferrina hierro. Debería salir transferrina, pero se queda acumulada en el macrófago. Entonces, por eso baja también la cantidad de transferrina disponible. Aunque la médula, digamos que hay hipoxia, porque se requiere aumentar la síntesis de hemoglobina, esos niveles de hipoxia no son suficientes para aumentar a la eritropoyetina, porque está disminuida, contrabalanceada con el patrón de citocinas proinflamatorias. El nivel renal disminuye la síntesis y a nivel de médula ósea disminuye la sensibilidad, la expresión de receptores a la eritropoyetina. Por lo tanto, entonces se inhibe las unidades formadoras de colonia eritropoyéticas. Hay liberación de factores estimulantes de colonias granulocíticas monocíticas y aumenta la captura de hierro por estas células. Entonces, este aumento del interferón beta va a ejercer un efecto negativo en el estroma para el progreso de las unidades formadoras de colonia eritrocítica. Por otra parte, el mismo interferón gamma regula, aunque regula positivamente genes de MT1, es el transportador de metales bivalentes, DMT, favorece la absorción de hierro en los enterocitos, pero regula negativamente a la ferroporfirina. Entonces, se queda metido, se queda en el intestino. También, además de esto, el interferón gamma regula negativamente la expresión de los receptores de EPO en los progenitores eritroides, por ello disminuye la sensibilidad a la EPO, tiene menos receptores para EPO. Inhibe su diferenciación vía aumento de PU, este factor de transcripción. ¿Recuerdan? Al inicio de las clases, cuando hablábamos de cómo una célula madre se iba a diferenciar tras el eritrocito, había un punto crítico de lucha
Ok, entonces, todo este cuento de secuestro del hierro y todo esto, muchos hematólogos lo han interpretado como un mecanismo de defensa, de defensa de enfermedad de base primaria. Entonces, por ejemplo, si bajas la disponibilidad de hierro, tienes en teoría menor chance de generar especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Radicales libres, especies reactivas de nitrógeno, en ese ambiente que tienda a la oxidación. Por otra parte, el problema tiene que ver con infecciones crónicas, reducir entonces la posibilidad de que esas bacterias se alimenten porque ya no tienen hierro. Entonces, hacerlas limitarlas. Esa es una de las teorías. Que lo dice aquí, la hipoferremia puede interpretarse como una estrategia del sistema innato de secuestrar ese hierro y disminuir su disponibilidad para generar ROS o para limitar la proliferación bacteriana. La disminución de la producción reduce el uso de los nutrientes en condiciones de estrés también. Esa es otra razón. La anemia moderada y la expansión del volumen plasmático también disminuyen la velocidad, la viscosidad, lo que disminuye el trabajo ventricular del hierro y aseguraría una perfusión visual. Sin embargo, esta respuesta adaptativa, entre comillas benéficas, es ineficaz para mantener el tiempo. El individuo lo va a superar también. Ok. Ahora aquí, ¿qué lo tenemos? Aquí tenemos algo interesante. Para diferenciar de deficiencia de hierro y anemia de las enfermedades crónicas, que parece bastante, como les dije, las crónicas son normocíticas, pero pueden llegar a ser microcíticas. Entonces aquí, en donde tengo las fichitas, quiero resaltar su atención lo que tiene que ver con la, la sedimentación, como vimos que está aumentada. Aquí está normal en la sarcopenia, porque en la sarcopenia no tengo la estimulación de la síntesis de proteínas de fase aguda, que me van a aumentar la velocidad de sedimentación. Aquí no lo tenemos. Luego, en esta otra flechita que dice Total Iron Binding Capacity. Entonces, aquí estamos hablando de la saturación y la síntesis de transferrina. Como vimos, ¿cómo está la anemia ferropénica? La transferrina. Ajá, te has perdido. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo está la transferrina? ¿Estás cansado? Ya, porque me pierdo. ¿Cómo está? Estoy cansado, yo no puedo pensar. La transferrina en la ferropenia está aumentada porque tiende a buscar los hierros donde hay. La transferrina en las enfermedades crónicas se la comieron los macrófagos, están un poco disminuidos. ¿Ok? Como dice aquí, a ver, transferrina. Está disminuida. Después tiene la concentración de ferritina. ¿Cómo está la ferropenia? Disminuida. Y en la crónica está aumentada. O sea, tiene una comparación clara. Y el hierro que uno puede tener en médula ósea, ¿cómo está? En ferropenia. Ferropenia, claro, no hay. ¿Y en la otra? ¿Dónde está? Ese hierro que yo estoy viendo en la médula ósea, ¿dónde está? ¿Ah? ¿En dónde? En la médula también hay macrófagos, no solamente precursores. Hay adipocitos, hay células estromales, hay osteoblastos,
Recuerden el estroma. Y esos macrófagos son una forma de reserva de hierro, pero la tienen que dar. No la tienen que secuestrar como muy bien. Luego acá se tenemos concentración de... bueno, aquí está lo mismo, pero en plural. Entonces uno puede ver, fíjense la ferritina. Fíjense la saturación de la transferrina en deficiencia de hierro aprende a cuál. Desde aquí, la angelita baja, pero el 9 es menor. O sea, no está grave. En la ferropenia que no hay hierro, entonces ¿cómo se va a saturar algo si no te dice? Apenas habrá. Y empiezo a decir, perdón. Y la concentración de ferritina, fíjense, 6.7 y miren aquí, 1052. Una diferencia notable en las reservas que te dice el hierro está y no se puede utilizar. Entonces, en las anemias de las enfermedades crónicas van a predominar los síntomas de la patología inflamatoria y no es de la anemia en sí. Por supuesto, la anemia